Ok, ahora vamos a entrar al próximo siglo, al siglo XVII. Este siglo, vamos a ver qué estuvo empezando a ocurrir. Hay unos cambios, ¿verdad? Entre 1600 y 1700 ocurrieron grandes cambios en Europa y en el mundo. Estos cambios abrieron las puertas para que Puerto Rico también cambiara, sobre todo su economía y con ello la cultura. La cultura siempre cambia con la economía y viceversa, ¿ok? Veremos que esos cambios en la economía traen consigo unos cambios y ajustes en las costumbres y habitantes de Puerto Rico, y esto a su vez trajo un sentido de pertenencia. Ese mismo sentido de pertenencia es el que va a dar paso a una nueva identidad, a la de los puertorriqueños. Vamos a tener en mente estos 4 conceptos: ermita, hato, monopolio de Sevilla y contrabando. Monopolio de Sevilla es lo primero que tocamos en esta línea del tiempo. Ermita, pues, es una pequeña capilla donde no se puede reunir gente, realmente guardaba un santo o a una Virgen María donde se le rezaba, y era el primer paso para montar una capilla en el futuro. Y los hatos son estos espacios grandes donde se criaban ganado, estas fincas grandes. Y Puerto Rico era eso al principio. En algunos de sus primeros pueblos eran criaderos de ganado, eran hatos. Por eso muchos de nuestros pueblos y barrios tienen ese nombre, Hato Rey, el barrio Hato, acá en donde yo vivo, y cosas así. Entonces, el contrabando. Esta es la parte que vamos a tocar ahora rapidito. Es la acción de introducir a un país o extraer de él mercancías prohibidas sin pagar a aduana, ¿verdad? A los gobiernos. El contrabando de este tiempo es bien diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar. Hoy en día decimos contrabando y la gente piensa en armas ilegales, drogas, cosas, ¿verdad?, negativas. Pero en aquel tiempo el contrabando era la forma de sobrevivir las personas que vivían en el interior de la isla, sobre todo porque al tener un monopolio en donde solamente se podía comerciar con Sevilla, los productos eran caros y había que ir a San Juan para poder obtenerlos. Entonces, los enemigos de España que rodeaban la isla, piratas, qué sé yo, franceses, ingleses, holandeses, podían pasar y además de hacer desastres, destruir, romper, matar, invadir, también había que comerciaban con los habitantes de la isla, que necesitaban cosas que no eran drogas ni eran armas, eran cosas más simples como herramientas para poder sembrar, telas para poder hacer ropa, semillas de diferentes tipos de cosas, frutas, ¿verdad?, para poder comerciar comida, porque no tenían estas cosas. Por eso los habitantes de la isla de Puerto Rico eran personas que no tenían mucho, porque todo era controlado, así que era muy difícil y muy caro. También es entre el 1692, después de llegar el gobernador Gaspar de Arredondo, se crearon 5 partidos a base de los pueblos, aldeas y villorrios que existían en la isla: Aguada, Arecibo, Coamo, Ponce y Loíza. Esos eran los sitios que ya empezamos a ver cómo se regionaliza Puerto Rico. A pesar de que habían 2 partidos tradicionales, ¿verdad?, esos partidos tradicionales que yo les dije, San Juan y San Germán, se iban fragmentando más pequeños en localidades con rasgos culturales propios de ese orbe hispano-criollo. Y ahí lo podemos ver, cómo se fue organizando entonces nuestra isla. Aquellas estructuras jurídicas no tendrían los mismos privilegios legales de los partidos más antiguos, no poseerían alcaldes ni cabildos, fueron establecidos con el nombre de tenencias a guerra, ya eso lo habíamos dicho anteriormente. Estos son los famosos tenencias a guerra. El gobierno local de esas tenencias a guerra dependían directamente del capitán general, así que seguía siendo una estructura bien jerárquica, bien piramidal, bien centralizada en la figura del teniente a guerra, que le respondía directamente a la corona, ¿verdad? Este era representado por un vecino de su confianza con el título de teniente a guerra, que equivalía a un título de alcalde hoy en día. O sea que lo que es los alcaldes hoy en día, en algún momento de nuestra historia eran tenientes a guerra. Eran estos pequeños jefes militares para defender áreas. ¿Ok? Este tipo de forma de estructurarse
en aquel tiempo era importante. Tenían poderes ejecutivos y judiciales. Ahí tenemos, ¿verdad?, una diferencia hoy en día. Estas personas eran militares y podían ejecutar órdenes de gobierno civil, pero también eran jueces, así que tenían demasiado poder, diría yo, ¿verdad? Con las tenencias a guerra se crearon milicias locales para la defensa de los habitantes y los litorales de la isla contra los ataques enemigos. Y es que para este tiempo no había tanto dinero para pagarle a tanto militar, así que tenían que haber lo que se le conoce como milicias, que son entonces las personas de a pie, los civiles, tienen que entonces también responderle a este señor, a este teniente a guerra, cuando había una invasión o algún ataque, tomar las armas y entonces poderse defender. Aquí tenemos cómo se ve Sevilla en la época que más o menos estamos hablando, de donde venía el monopolio.